Bueno, pues son las 10:30 de la noche. Acabamos de llegar de Polonia. Hemos puesto a los niños a dormir y empezamos a cargar la furgoneta, a preparar la furgoneta, porque mañana por la tarde nos vamos a Bélgica para enviarla. Así que nada, hoy va a ser una noche muy larga. Y además que Koa está enfermo. Ahora le hemos puesto una cámara para irlo controlando mientras subimos y bajamos. Y nada, a ver cómo va la noche. Una de las cosas que tenemos que hacer, de las muchas cosas, es probar si las cadenas que teníamos van con las ruedas nuevas, pero es más que obvio que no. Bueno, pues estamos gastando aún gasoil que llevamos de Marruecos en el bidón este y estoy probando una bomba de aceite que sirve para gasoil también, no sé si la veis, y nada, gastando el último gasoil de Marruecos aún. Bueno, pues si no tuviéramos bastante, ahora estamos viendo si podemos conseguir una alfombra, porque en realidad el suelo es muy frío, sobre todo cuando vas a sitios fríos, se nota el frío. Y como vamos a sitios muy fríos, pues vamos a intentar conseguir una alfombra para mañana. Son las 3 menos 10 de la madrugada y seguimos preparando cosas. Aquí vamos apilando lo que tenemos que cargar. El problema es que como durante un mes que dura el viaje tienen las llaves, te lo roban absolutamente todo. Entonces lo único que vamos a cerrar será la parte del garaje, pero si quieren acceder desde la cama, pueden romper la cama y acceder abajo. Así que bueno, es un poco lotería, pero es que todo no lo podemos llevar en avión. Los bidones, compresor. Y bueno, ya bastante haremos llevando todo el material de kite, wingfoil, para todo esto. Nos lo llevamos en avión, bueno, y más, los hidrofoils. Total, que estábamos intentando poner un pádel camuflado en la cama de arriba, pero no acaba de quedar bien. Se va a ver y puede ser que hagan destrozos para robarlo. Es increíble que con la pasta que pagas, lo que vale, y que estés tan desprotegido, que te lo roben todo y no puedes hacer nada. Una opción que hemos visto que mucha gente hace, pero primero, nosotros no teníamos tiempo, y segundo, bueno, es intentar bloquear la parte de adelante para que no puedan acceder a la parte de vivienda. Pero luego lo que hemos visto es que te revientan ventanas o claraboyas. Y bueno, esto con mucho tiempo pues puedes llegar a con maderas o algo, pues bloquear todas las ventanas. Pero bueno, te cargas también la furgoneta. Y a un suizo leímos o vimos un vídeo, no me acuerdo, que le agujerearon la puerta. O sea que tela. Vale. Bueno, pues aquí debajo hemos puesto uno de los dos paddlesurf. ¿Lo veis ahí, Lila? Ahora aquí de la cuestión es que cierre el techo. A ver si va a cerrar. Parece que sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya me veo. De aquí lo veo bien. Sí, ¿no?
Vale. Pues aquí tenemos pues sillas, la mesa, las planchas, herramientas. Y bueno, es que hemos oído que lo roban absolutamente todo. Ahora la cuestión es si la caja nos va a caber. Que ahora mismo le falta un trocito así. Si apartamos las sillas, igual lo llegamos a colocar. Y mientras tanto, vamos vaciando, intentando vaciar las bombonas. ¿Cuánto marca? Se escucha desde aquí, ¿eh? Uf, qué peste. Por debajo de 10%, o sea que esta está ya vacía. Luego encenderemos la cocina y acabaremos de vaciar los restos. Menos mal que tenemos un bombero en la familia. Si no, ¿qué hubiéramos hecho? Son las 5:30 de la tarde y todavía no hemos parado. Lo justo para comer. Mirad cómo vamos de cargados. Porque si por si fuera poco, estamos en medio de un traslado de casa. Por lo que tenemos la mitad de cosas en Sabadell y la otra mitad en Castellar. O sea, nos mudamos de casa y de ciudad. Y es un poco descontrol. Son las 9 de la noche y seguimos, ya casi hemos terminado. Mirad cómo llevamos el garaje. Al final hemos optado para este pádel ponerlo aquí. Cruzamos los dedos para que no nos lo roben. Y bueno, no puedo ni abrir esta puerta porque está a full. Y la parte de dentro tiene que tener apariencia de vacía. Falta, bueno, eso es la mochila de cole, los cascos que los vamos a dejar con la abuela y las botas de agua de los niños que hay que probarlas a ver si les va bien y si no las dejamos. Y por el resto, todo vacío. Son las 10 de la noche y ahora deberíamos estar conduciendo ya. Vamos a intentar grabar una imagen para un reel porque es que hemos ido tan a última hora y tan a contrarreloj que no hemos podido tomar imágenes del nuevo look de la furgoneta ni el van tour que queríamos hacer. Así que in extremis vamos a intentar tomar unas imágenes que no sé si vamos a aprovechar. Bueno, pues empezamos la aventura. Hoy sí que empieza el viaje. Mira que siempre decimos que no hay que hacer las cosas con prisas, pues nosotros siempre con prisas y a última hora. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, son las 10:10 de la noche. Vamos a pasar un segundo por casa de su madre, nos vamos a despedir de los niños si no están durmiendo y nos vamos. Y aquí nuestra cena, bueno, nuestro aperitivo. Buenos días, son las 10:30 de la mañana y seguimos en ruta. Hoy ha sido la primera noche que hemos dormido en nuestra nueva cama de metro 93. Y David ha sido... Mucha diferencia con la que llevamos de metro 70. Hemos ganado 90 y 20 y algo centímetros y la verdad que se nota mucho. No hay color poder dormir completamente estirado que tener que dormir. Mira que nosotros pues somos bajitos, pero íbamos un poco justitos. Bastante. Bueno, así que nada, a ver si os puedo enseñar ahora por aquí las extensiones. Llevamos dos
hemos notado mucho lo que se ha ganado. Por aquí es una extensión y al otro lado hay otra igualita para poder ganar lo máximo posible. De vez en cuando nos encontramos cosas bonitas en la autopista. Viaducto. Por cierto, seguro que alguna gente ya nos echaba de menos por la lluvia. Primer día y primer día de lluvia. No fallamos nunca. Bueno, pues ya hemos hecho una parada rápida para tomar un café. Seguimos. Y seguimos. Aprovechamos ahora para hacer un story súper rápido porque son muchos los que a través de Instagram nos estáis preguntando, bueno, nos están preguntando por las petacas. Vosotros ya lo habréis visto, pero los de Instagram todavía no. Así que les vamos a hacer un un story rapidito. Cositas que aprendemos mientras viajamos. El puente este que ahora nos lo tapa los árboles, el acueducto este, fue construido por el mismo arquitecto que construyó la Torre Eiffel. Qué lástima que no se puede ver mejor. Bueno, hagan sus apuestas. Ahora hacía un buen rato que no pasábamos por ningún peaje. A ver, David, ¿cuánto dices que nos va a costar? Venga, estamos cerca de París. Estoy optimista, voy a decir 65. Bueno, yo no soy tan optimista y voy a decir 82. Venga.